me parece central. Entonces, este ataque hacia la ESI viene de la mano de una avanzada hacia la educación emocional, ¿no? También hay una ley pendiente en la legislatura neuquina respecto de una ley de educación emocional, entonces me parecía que era un tema importante para poder tener, aunque sea un esbozo, para empezar a pensar argumentos de por qué no es lo mismo. Entonces, en una primera parte es poder trabajar esto y después vamos a trabajar en grupos con escenas que pensé que también toma el tema de la educación emocional y la ESI, pero que también toma el miedo en las instituciones, el miedo a las familias, el temor a las denuncias, para poder por lo menos acercarnos también a otras problemáticas. La idea es que este sea un espacio que sea un conversatorio, o sea, yo ahora estoy hablando un montón, pero la idea es que podamos conversar, que puedan participar, y en general siempre invito cuando abordamos temas de la educación sexual integral, que no sean espacios políticamente correctos, o sea, que no digamos lo que suponemos que hay que decir y que queda bien en relación a estos temas, y que podamos disentir, que podamos discutir, que podamos traer los miedos, que podamos traer las dudas, que podamos traer los desacuerdos. Cuando la ESI se transforma en una bajada de línea estamos en problema, porque a veces cuestionamos a otras perspectivas lo mismo que muchas veces practicamos, ¿no? Entonces termina siendo una bajada de línea igual que la educación emocional. Entonces me parece importante generar espacios donde podamos cuestionarnos, reflexionar y traer también nuestras propias dificultades, miedos y tensiones o dudas respecto de esto. Yo inventé un verbo que lo tomo en conversaciones que se llama esiar, y digo que me encanta pensar los espacios donde hablamos de la ESI como espacios para esiar en pantuflas. ¿Qué quiero decir con esto? Esiar lo defino así, verbo que significa ensanchar la esi, verbo de primera que se conjuga solo en plural, que onomatopéyicamente y no es casual se confunde con desear, que se opone a adoctrinar y que otros verbos afines son acompañar, cuidar, defender, empoderar, respetar y alojar. Y yo digo esiar en pantuflas en el sentido que la ESI no es una ley muerta, dura ahí, sino que la ensanchamos, la recreamos, la reanimamos cuando justamente pasa por nuestros cuerpos, por nuestros cuestionamientos, por nuestras dudas. Para mí eso tiene que ver con esiar. Y en pantuflas, como dice Inés Dussel en la época de pandemia, eso, sintiéndonos cómodas, cómodos en esto. Así que esa es la invitación para este espacio. Y quería arrancar también y haciendo casi una continuidad con algunas cuestiones que ustedes fueron planteando en el foro, que están planteando en el foro, muy interesantes, que tienen mucho que ver con la ESI. Yo hoy agregaba esto de pensar en el eje de respetar, aunque alojar o celebrar la diversidad. Una poesía de Humberto Pegoraro, que es una canción, La belleza de la trama, que me gusta mucho y que me gusta pensar en clave de lo que él transmite para pensar las escuelas. Y él dice así: cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento donde nadie quede afuera de la fiesta y el encuentro. Y a mí, por lo menos, es una imagen que me gusta mucho para pensar hoy la tarea de la escuela, ¿no? Y el lugar de la escuela. Inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza. Digo, me parece una imagen hermosa, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y el encuentro. Digo, yo si tuviera hoy que pensar una tarea y una poesía, digamos, para pensar en la escuela, me gusta pensarla en esa clave. El asunto es, bueno, cómo hacer que esto sea y que se dé de esta manera en un contexto tan complejo, tan adverso, tan difícil de integrar la diversidad, las diferencias, el pensar diferente.
Y también es interesante, y acá ya entramos en el tema de hoy, entender que frente a las escuelas, o muchas escuelas, estalladas, con muchas dificultades para convivir, con muchas dificultades para aceptar a la otra persona diferente, con muchas dificultades para conversar, con muchas dificultades para escuchar, es muy funcional, y entiendo a la docencia, adscribir a una posición que, entre comillas, te garantiza el éxito si aplicas determinados pasos. Si respiras hondo, practicas mandalas, mandas al rincón de la calma, te garantizo que algo de la convivencia va a empezar a funcionar, ¿no? Entonces, cuando la ESI dice hay que pensar situado, no tengo una respuesta definitiva. De hecho, cuando ya dice la ESI hay que pensar, es una contrapropuesta en este contexto donde pensar es complejo. Entonces, hay que entender por qué tiene tanta adhesión en este contexto tan complejo y con las escuelas con tantas dificultades, que venga la educación emocional y te diga, yo tengo una respuesta, y es fija, ¿no? Digo esto como introducción. Hasta acá no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, o alguna pregunta o un algo. Si no, seguimos un poco más y lo abrimos. Pero en cualquier momento, digo, del encuentro, no es que al 5 minutos al final, si alguien quiere levantar la mano o poner algo en el chat, desde ya y desde ahora están invitados, ¿sí? Yo lo que Bien, pensaba, Lili, sí. era de esta hermosa canción que trajiste, nos hubieras recibido con esa canción, porque estamos todas tan cansadas. Imagínate, nos levantás el ánimo. Mira, ¿sabes qué? Tengo la canción y tengo el video en mi compu, así que prometo que en algún momento del encuentro, cuando estén trabajando en grupos, la traigo, porque es hermosa y me parece hermosa también para compartir. Así que ahora perdería mucho tiempo porque no soy muy ducha, lo tengo que buscar en mi compu, pero lo querés, lo tenés, ¿viste? La tengo y es una belleza, así que la vamos a compartir. Vamos a empezar ya que estamos todas cansadas y es viernes, pero la zanahoria es que el lunes es feriado, vamos a empezar compartiendo un video. Voy a compartir dos materiales que son de la educación emocional, para que no digan que yo digo y que critico. Entonces vamos a ver materiales propios que nos propone esta perspectiva para poder analizarlos y para poder tener una mirada crítica y poder ver qué hay detrás de muchos materiales que parecen muy lindos, muy amorosos, muy preciosos, pero que en el fondo son muy, me sale la palabra jodidos, no es muy políticamente correcta, pero no son convenientes, para decirlo mejor. Así que vamos a ver un material que quizá lo conocen, que es un material de Vizquerra, que de este autor hay muchos materiales en Nación y en las provincias que tienen ya ley de educación emocional, usan muchos materiales de este autor, que si bien es para niñes, vamos a ver que esto atraviesa, lo que nos transmite este material atraviesa cualquier nivel, porque ahí está para mí la clave de lo que propone la educación emocional, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en clave de pensar qué hay detrás de lo que nos dice. Vamos a ver si se conjugan todas las coordenadas y se ve... eh, esperen que... ¿Se ve y se escucha? Hola, bienvenidos a Mintas TV. Hola amiguitos, hoy vamos a leer un cuento. Este cuento se llama La Tortuga y nos sirve mucho para trabajar el autocontrol. Empezamos. Esta es la historia de Tortuguita. A ella le gustaba jugar a solas y con sus amigos. También le gustaba mucho ver la televisión y jugar en la calle, pero no parecía pasárselo muy bien en la escuela. Siempre pasaban cosas que la hacían enojarse mucho, gritar, patalear y pelearse con los demás. Todos los días tenía problemas con sus compañeros y con su maestra, y después
Se sentía muy mal y triste. Un día, caminando por el parque, encontró a una tortuga muy mayor que se le acercó y le dijo: «Te contaré un secreto». «¿Cuál?», contestó Tortuguita. La tortuga mayor comenzó a hablar y la cara de Tortuguita cambiaba. Le dijo: «Tú llevas encima de ti la solución a tus peleas, insultos, líos y gritos». Y Tortuguita dijo: «Pero, ¿cuál es la solución?». Tortuguita puso mucha atención a la tortuga mayor. «Es tu caparazón. Puedes esconderte dentro de él cuando sientas ganas de pelear, gritar o enojarte. Y dentro de tu concha te sentirás a gusto y tranquila». Pero a Tortuguita aún no le quedaba tan claro. Y dijo: «Pero, ¿cómo se hace?». Por suerte, tenía a su lado a la tortuga mayor para enseñarla. Encoges los brazos, las piernas y la cabeza y las aprietas contra tu cuerpo. Tortuguita lo intentó. Una vez que lo logra, le pregunta: ¿así? Y la tortuga mayor le contesta: «Muy bien, ahora hazlo así en la escuela». Al día siguiente, Tortuguita se fue a la escuela y en un momento de la mañana comenzó a enfadarse por un comentario de un compañero. Pero antes de patalear, insultar o pelear, recordó a la tortuga mayor y su consejo. Se metió en su caparazón, respiró profundo y no hubo ninguna pelea ni grito. La maestra y sus amigos notaron el cambio y lo felicitaron. Tortuguita estaba muy contenta y siguió haciendo lo mismo cada vez que pensaba que iba a portarse mal. Fin. ¿Te gustó el cuento? Qué tierno, ¿vieron? Bien. ¿Qué nos dice? ¿De qué da cuenta? ¿Qué concepción? Porque una cuestión que es central. Hay una diferencia, no es una diferencia de recursos cuando hablamos de la diferencia entre ESI y educación emocional. No es Irse el monstruo de los colores o Petit el monstruo. Hay una concepción de país, diferente de proyecto político de país, les diría, de un concepto diferente de emoción, de sujeto, sujeta, de aprendizaje, ¿sí? No es solamente qué recurso uso, pues yo puedo usar el monstruo de los colores desde una perspectiva de la ESI y está todo bien. Entonces, me parece importante ver qué idea acá hay de sujeto, de persona, de aprendizaje, de responsabilidad, qué es lo que se les ocurre. Nada, así como les decía al principio, esiando en pantuflas, qué son las primeras reflexiones que les surgen a partir de este material. ¿Quién quiere comentar algo o escribir en el chat? Pienso en un sujeto que se amolda, obediente, que no cuestiona y que además lo que le pasa es individual. La responsabilidad es individual. Sí, que no se manifiesta, no puede expresarse, ¿no? No se tiene que expresar. Entonces están todos contentos. Cuando sea Eh, mayor, cuando estoy- sea mayor va a leer El Caballero de la Armadura Oxidada. Plantea por ahí todo el tiempo de entender que se reprime, ¿no? Que tiene que estar escondido y que en algún momento quizás va a tener la oportunidad de salir de esa caparazón. A mí Claro, Por ahí me hace esconde, pensar, de uno que están ahí, dale. Sí. ¿Quién por sos? ahí, Samsung, decime tu nombre, Samsung. hola, yo Azucena será sos vos. Azucena. Bueno, Le cambio el nombre. dale, No sé, Azucena, sí. hablo entonces, no, que yo lo que te quería decir, Lili, era que estuve mirando el alojar o gestionar las emociones cuando diste este cuento y trabajaste, es el material que nos han dado, ¿no? Con Ruth Subriger, creo que se pronuncia así, y también estuve viendo lo que diste para nivel inicial en el 2023 sobre cambio de actividades para el fortalecimiento de la gestión y gobierno de educación. A mí la verdad que después de esos materiales, más las lecturas de Vaivenes de Ternura,
me quedó mucho más claro, porque voy a reconocer que siempre vengo escuchando esto de si es lo mismo educación emocional, si es lo mismo justicia afectiva, acá relaciono con ángulo rasco, ¿no? O gestionar las emociones. Tenía claro que no era lo mismo, pero como que me faltaba todavía profundizar más, y a partir de todo lo que vos vas diciendo en esos videos, en las lecturas, ahí me queda mucho más claro, y es más, enseguida empiezo a relacionar con otros autores. Básicamente, algo que se me viene para comparar es, así como el paradigma médico ponía la culpa en el niño, la educación emocional, yo interpreto, pone como que todo lo tiene que hacer esa persona, o sea, en este caso, el estudiante, el niño, eh, y justamente todos los autores lo que nos plantean que esto no es ingenuo, que no es neutral, que viene de una mirada del neoliberalismo, del capitalismo, donde la economía es la que regula ya incluso las emociones, y justamente por eso es tan mercantil la venta de todas estas propuestas que muchas veces tomamos los docentes al buscar por internet y no las cuestionamos profundamente. Eso quería agregar, que después de leerte, de escucharte, de mirarte en los videos, obviamente me quedó mucho más claro que hay que apostar por una educación afectiva, por la ESI, y no por esto que nos quieren de pronto impulsar o implementar a la fuerza, ¿no? Dale, buenísimo. Ahora escucho a alguien más que quería decir algo y ahí retomo lo que van compartiendo. Gracias, Azucena. A mí Por ahí, me... bueno, Laurita, deja por edad. Bueno, dale, habla, Laurita. Te No, lo escucho. mío es sencillito. A mí me interpela también el rol del adulto que aparece ahí, ¿no? Como la tortuga, la persona mayor que sabe y que te dice cómo tenés que portarte. Básicamente eso. Bien. Bueno, Margarita, me llamó mucho la atención primero que cuando uno busca así materiales, como bien decían las chicas por ahí, que parecen que son hermosos, hay ciertas palabras que uno tiene que aprender a detectar y decir, "Beba, esto primero lo voy a ver 2 o 3 veces antes de ponerlo en práctica", y la palabra coaching, que está arriba, nos remite a esta educación que nos instruye o nos dice cómo debemos vivir para el éxito. Entonces eso va muy de la mano de lo que tiene que ver con una educación meritocrática y, como bien decía Azucena, con el neoliberalismo y con el capitalismo. Me llamó la atención lo de la tortuga mayor, que era la sabia, ¿sí? O sea, sin desmereciendo también el conocimiento y el saber propio de los niños. O sea, lo que estuvimos charlando la otra vez con respecto a la singularidad y particular y diversidad que tienen los niños, niñas, niñas, y ahora decimos que la persona sabia que tiene la verdad es esa persona adulta. Y después también me llamó la atención de que le explica cómo debe posicionarse dentro del caparazón, y en esa posición que por lo general nosotros o las personas recurrimos a esa posición cuando estamos en peligro. O sea, es un peligro, por eso debes acurrucarte en posición fetal. También esto, ¿no? De esconder sus emociones bajo la máscara del control. Controlo mis emociones, pero en realidad no las estoy controlando, las estoy escondiendo. Bien, buenísimo, buenísimo todo lo que van trayendo. Acá alguien escribió Marianela, se atienden, se reeducan las emociones de forma aislada de lo que sucede en el contexto real, ¿no? Fíjense, retomo mucho de lo que ustedes dijeron. Primero aparece la emoción o el control de una emoción desde una responsabilidad individual. O sea, no hay una pregunta por lo vincular, no hay una pregunta por el vínculo de la tortuguita con la maestra, con sus compañeros, con la tarea. Hay una responsabilidad. Está en ti, ¿no? La posibilidad o no de estar bien. Es tuya, absolutamente tuya. Viene de la mano de la culpabilización. Imagínense que si la tortuguita no le va bien, entonces seguramente la van a llevar a algún médico, le van a dar alguna pastillita para que no sea violenta, le van a diagnosticar ADD, alguna cuestión seguramente van a encontrar de la mano de algún laboratorio, ¿no? O va a ir circulando por distintas escuelas pensando que es mi propia responsabilidad.
está absolutamente despolitizado de lo que aparece, despolitizado en el sentido de la polis, de lo comunitario, de lo que pasa en el grupo, de lo que pasa en ese espacio, de lo que pasa, ¿no? Y además esto, tenemos que estar bien como un mandato epocal, tenemos que ser, decían, ser exitosos, tenemos que ser productivos, tenemos que estar contentos. Y acá hay una cuestión que a mí me parece central. Este tema de la educación emocional no es un tema didáctico, no es un tema que solo nos atraviesa por ser supervisoras, supervisores, directoras, docentes. Es una cuestión de un mandato epocal que se nos instala a nosotros también en nuestro cuerpo. Este mandato de felicidad, el estar mal si estamos angustiados, el sentir que no estamos productivos si estamos tristes, el sentir la responsabilidad y el peso de lo individual cuando estamos mal, la angustia que tenemos porque no funcionamos o porque la tristeza dura más de lo que supuestamente debería durar en función de no sé qué reloj, es muy terrible y nos genera mucho padecimiento. Digo, cuando uno habla de problemas epocales y habla de suicidios y de depresión, no está desligado de cómo el mercado regula nuestra afectividad, de cómo nos sentimos permanentemente insatisfechos con todo lo que hacemos y responsables. De hecho, no hace mucho, y perdón esta asociación, pero me broté, el vocero presidencial decía que si uno no llega a fin de mes es responsable de cómo administra su economía, o si tenés frío, sos responsable de no abrigarte demasiado, pero no tiene que ver con el aumento de los servicios y con que no llegás a pagar, ¿no? Y esto se nos va colando y se nos va calando hondo. Es muy difícil que alguien esté exento de cómo el mercado, y voy a agregar algo más, el algoritmo manipula nuestra afectividad y nuestra subjetividad, y hace que sintamos lo que el algoritmo pretende que sintamos. La vez pasada en un encuentro que a mí me conmovió mucho, hace un tiempo ya, una docente compartía que ella estaba muy mal porque había perdido un embarazo, y compartió algo en las redes. Y el algoritmo empezó con todas madres que perdían y que no, y entonces, y ella estaba con un estado que hasta que no se dio cuenta, estaba al borde de un estado muy horrible, porque el algoritmo tensaba esa situación. Y acá hay algo también, que esto es una reflexión personal a partir de esto, que es esta pretensión de tener las emociones separadas, ordenadas y patologizar si están confundidas. Este es el paradigma del monstruo de los colores. Las emociones no funcionan, fíjense la palabra funcionar al lado del verbo, del sustantivo emociones, el verbo funcionar, no funcionan si están desordenadas, si están mezcladas, si no sabemos qué sentimos. Y la vez pasada leyendo otro texto, ya hace un tiempo, hice como un clic y digo, claro, al algoritmo se le escapan las emociones ambiguas, desordenadas, confundidas, sin siquiera saber qué sentimos. El binarismo, like, no like, triste, alegría, le sirve al algoritmo para captar nuestros deseos, para vendernos algo y para promover determinados afectos. No es ingenuo. Y esto nos pasa como sujetos que vivimos en una época, no solamente como docentes, pero me parece importante hacer este trabajo, porque nosotros también estamos atravesados por esta época, por este mandato de felicidad. La docencia además tuvo un plus de estar siempre felices y contentos y entrar a la sala y entrar al aula y entrar a la escuela con una sonrisa de oreja a oreja y dejar la afectividad en el aula. Yo fui maestra jardinera y me acuerdo el mandato de dejás todo lo que te pasa afuera y entrás con una sonrisa desplegada. ¡Wow! ¡Wow! En este contexto, ¿no? Entonces, me parece importante, no es que yo me voy a poner a llorar y a compartir los problemas con todo el mundo, pero más de un ejemplo tengo de docentes que compartían, que estaban mal y que simplemente le dijeron a sus estudiantes, inclusive una maestra de sala de 5, hoy no estoy bien, tengo un problema, y bastó eso para que se portaran hermosos, para que le hicieran dibujitos, para que le hicieran regalitos. O sea,
no pasó nada, se mostró más humana. Pero el mandato que nosotros doblemente tenemos desde la docencia, de ocultar los afectos negativos y estar siempre con... es muy torturante, y en este contexto tan difícil, doblemente, ¿no? Piensen con este aumento que hay de suicidios, este mensaje de la tortuguita para un adolescente. Es perverso, es perverso. Aguantate la bronca, aguantate el enojo. Si vos no estás bien, es por tu culpa, no porque no encontrás sentido a la vida, tus viejos están mal, no tenés proyecto, ves en internet imágenes de cuerpos preciosos y el tuyo se aleja, y vacaciones hermosas y vos no accedes. Nada de eso tiene que ver. Nada de eso. Es tu responsabilidad, tenés que estar bien, guardarte, ¿no? O sea, es muy perverso. En Cava, en una escuela, Cava, tenemos ley de educación emocional, doy ejemplos bien concretos, ¿eh? Después de ver la película Adolescencia, ¿la vieron ustedes? No trabajaron ni femicidio, ni machismo, ni masculinidad hegemónica, hicieron ejercicios de respiración. Después de ver la serie Adolescencia, ¿sí? Digo, no sé, a mí son cosas que me enojan mucho porque estamos hablando de un alto nivel de suicidio, ¿no? Y en un curso de escuela de maestros donde yo laburé mucho tiempo, el primer módulo central para profes de escuela media que trabajan con adolescentes, ¿cuál es? ¿Cómo funciona el cerebro de los adolescentes? ¿Por qué? Porque para la educación emocional el cerebro comanda, las emociones son una sustancia comandada por el cerebro, con una perspectiva biológica individualista absolutamente fuerte. Y perdón, Alejandro, ¿vos habías levantado la mano? ¿No? No, me Me parece que parece. la que había levantado la mano hace un rato era Valeria, vale. Dale, Valeria. ¿Vos habías levantado? Ahí está, sí. Yo no había levantado la mano en relación a la tortuguita, pero si Dale. Volvemos a la tortuguita. Y por ahí ahora en relación a lo que estás tocando, Lili, nosotros educación especial, bueno, en relación a la tortuguita, esto de meterse para adentro, encerrar en su mundo, ¿no? Me llamó el compañero que le hace un comentario y ella se enfada y anda a saber que ese comentario pudo haber sido bullying, ¿no? Y la verdad es que tener que meterse para adentro. Vos dijiste varias veces hoy enojo, y a mí me encanta, hay situaciones en las que te producen enojo, y uno tiene que reaccionar de esa manera. Hay situaciones injustas en las escuelas, en el mundo, en la sociedad, y sí nos que tengamos rabia. En relación a educación especial, pensaba en la neurociencia, en la constitución subjetiva, los grupos que tenemos de constitución subjetiva, mal llamados trastornos de la personalidad que se siguen llamando así en Neuquén. Se trabaja mucho con la neurociencia, muchos grupos siguen trabajando con estos dispositivos, ¿no? Y se trabaja con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? El entrenamiento, no el juego, ¿no? Repetir rojo, rojo, hasta de repente dicen rojo. Hay una situación en donde me acuerdo que estar jugando a la pelota y levante la mano y diga yo, levante la mano y diga yo. Claro, todos decían yo, y él quería la pelota y se enojaba, pero no hablan, ¿viste? Hay muchos estudiantes que no hablan, hasta que de repente dice yo, pero en realidad y también con la comida, es una cuestión así muy que tienen con la comida, ¿no? Y van corriendo y a este chico le gustaba el pan con manteca, y bueno, levante la mano y diga yo, ahora le tocó el pan con dulce, y otra vez el desborde, bueno, y según mucha terapia cognitivo-conductual, no tanto lo que nosotros pensamos que hay que hacer, que es trabajar con el deseo, entender que hay un sujeto, ¿no? Así que bueno, eso quería compartir.
Buenísimo, vale. Vos sabés que ayer, no, el miércoles, el martes, no me acuerdo, me invitaron también a una jornada en un profesorado donde compartíamos este tema porque es muy preocupante porque es arrasador y vienen por esto y por leyes de educación emocional en todo el país y las docentes están muy convencidas que es lo mismo. Y bueno, estuvimos conversando, charlando y me conmovió mucho porque una docente, mamá, contaba que tiene un hijo autista, me dice, y que en el jardín todo el tiempo preparan actividades o recursos de la onda de la que vos decís, y que el nene no se engancha para nada, y que todo el tiempo apareciera como él es responsable de que no se engancha con las propuestas maravillosas de la educación emocional, y que ella no es una madre que acompaña esas propuestas, y lo decía con mucha angustia y llorando, y decía que sentía como mucho alivio en esta perspectiva de que alguien, o que estábamos todos diciendo, vos no sos culpable ni tu hijo que no se engancha en estas propuestas que son una cagada, y perdón la expresión. Pero ella estaba muy angustiada como mamá de un chico autista, donde insistían en el rinconcito, donde tenía que estar con los sensoriomotor, cosas absolutamente enlatadas. Porque acá hay una cuestión central. No es que desde la educación sexual integral y siempre doy el mismo ejemplo porque es muy claro, si un niño está enojado, no lo vamos a abrazar con consentimiento, o vamos a ayudarlo a que respire para que se calme, ¿no? Si está muy... Pero lo hacemos en ese momento porque las intervenciones de la educación sexual integral apuntan al armado del lazo, al enlazado, no al enlatado. Pero no me voy a quedar con eso. El segundo paso, o sea, voy a intervenir, inclusive puedo usar técnicas de respiración o lo que sea para que se calme. Pero lo que es fundamental para intervenir desde la ESI es preguntar, ¿por qué estás enojado? ¿Qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Y en función del motivo de ese enojo, va a venir la intervención. Porque si está enojado, como recién decían, porque lo burlan, también, y esto es importante, no alcanza una asamblea para decir, hey, está mal burlar. O sea, está claro que está mal burlar, lo saben, pero no alcanza en un contexto donde el discurso del odio nos cala hondo. No alcanza con decir está mal. Bueno, pensemos, qué sé yo, lo discriminan porque es de otra cultura. Bueno, trabajemos el valor de la diversidad de todas las culturas, sus danzas, sus comidas, su historia, trabajemos con lengua, con educación física, lo discriminan por el cuerpo, trabajemos con el profe de educación física, disputamos los modelos hegemónicos de belleza, trabajemos con los ejes y con las puertas de entrada. ¿Qué ejes me permiten trabajar en profundidad el motivo del enojo y desde qué puertas de entrada? Está enojado porque tiene hambre. Bueno, ¿con quién vamos a armar red para contenerlo, para acompañarlo, para trabajar? No es que voy a trabajar el enojo, sí, solo sí trabajo un cuentito que diga el enojo. ¿Dónde está el enojo? ¿Cómo hacemos, no? Incluso, insisto, podemos usar el monstruo de los colores y jugar a mezclar los frascos, a inventar el nombre de las emociones, a pensar cómo nos sentimos cuando tenemos miedo, tristeza, alegría, y si alguna vez nos pasó que estamos alegres y tristes al mismo tiempo, tenemos miedo y a la vez tenemos esto, y juguemos con el monstruo desde otra perspectiva. Ahora, si yo voy a usar el monstruo para encerrar las emociones y tenerlas ordenadas y pintarlas con color, y que pase como en un jardín pasaba, que los chicos decían, hoy estoy amarillo, hoy estoy rojo, en vez de decir cómo se sentían, estamos en problemas. ¿No? O no quiero comer gelatina de frutilla porque es roja y el rojo es el enojo, como si fuera el marrón de un tronco de un árbol, ¿no? Digo, esto me parece importante. ¿Podemos usar recursos? Obvio. No usemos asambleas para bajar línea y decir esto está mal y pensamos que eso es la ESI y que con eso terminamos. Es mucho más complejo, por eso capta la educación emocional, porque la ESI te va a decir hay que pensar en cada contexto, en cada chico, en cada grupo, en cada docente, probemos por acá, probemos por allá, fijémonos en relación a qué ejes podemos trabajar, cuáles son las puertas de entrada, y es más difícil, hay que pensar, es más complejo, es situado, ¿sí?
pero son dos proyectos políticos diferentes, porque uno apunta al lazo, a la comunidad, al poder aprender a vivir con otros y otras, y el otro apunta a un sujeto individualista centrado en sí mismo, en su propia felicidad, en la responsabilidad de su felicidad. Y hay algo que dice Byung-Chul Han que es muy interesante. La introspección anímica que nos obliga a este sistema a estar preocupados por nuestra felicidad y por nuestro bienestar, se la resta a poder mirar lo que le pasa al de al lado. Esa preocupación es centrarnos en qué nos está pasando y en el tú puedes, si tú quieres, tú puedes, que se nos encarna fuertemente, resta la mirada a ver lo que está pasando, ¿no? Y no es lo mismo estar mal porque tuve una pelea con mi pareja, con mi hija, con mi madre, con mi padre, que estar mal porque no llego a fin de mes, que estar mal porque veo lo que pasa alrededor, que estoy mal porque golpean a las personas discapacitadas. No es todo lo mismo. Entonces, yo no puedo fortalecer y fomentar la botellita de la calma o todas estas cuestiones como solución. De hecho, en el campus compartí un material que baja de Nación, muy cínico, a mi modo de ver. Hay uno que es como una fundamentación general y otro es especial para inicial. Muy cínico porque dicen que son propuestas de ESI. Nos Le voy a pedir... preguntábamos por qué estaba ese material con algunas compañeras. Nos hacía un poco de ruido. Es un material que a mí me parece muy importante Es el como ministerio, supervisores sí. y supervisoras que lo miren, porque baja de Nación. Nosotros no queremos que circule, pero me parece importante que conozcan y sepan que baja de Nación, diciendo que es de ESI, y el de inicial, por ejemplo, omite o casualidad todos los ejes y queda el cuerpo desde una perspectiva heteronormativa y binaria y emociones desde una perspectiva de educación emocional. En inicial hablan de el botiquín de las emociones, hablan del doctor de las emociones y de la botellita de la calma. Es decir, patologizamos, medicalizamos, porque directamente el nombre es armar el botiquín de las emociones con el doctor de las emociones. El nombre de la ESI, eso es peor, porque no viene de la mano de la educación emocional, cualquier docente, y además dicen que cualquier actividad, antes de realizarla, hay que consultar con la familia, cosa que anula y es contradictoria y se contrapone a lo que plantea la ley de ESI. Cualquier docente viene y dice, pero esto es ESI, el botiquín de las emociones, el doctor de las emociones, la botellita de la calma, y al parte le toca avisar a la familia, y los nene, la nena, bombacha, calzoncillo, y ya está. Digo, por eso me parece importante tener una mirada crítica respecto a los materiales que empiezan a circular, porque no solo los de educación emocional son de educación emocional, sino que empiezan a bajar materiales que dicen que son de ESI y que son de educación emocional, con una perspectiva neurológica, fundamentado en muchas cuestiones ligadas a la neurociencia. Entonces, me parece fundamental hoy tener una mirada crítica respecto de esto, porque cualquier docente o directora que le llega, no sé qué grado de circulación tiene, puede decir, pero esto es de ESI, ¿no? Entonces, si viene de Nación, dicen que es ESI. Entonces, me parece importante pensar cuál es la perspectiva de una y de otra, ¿no? Entonces, digo, cuando desde la educación sexual integral, las emociones son construcciones sociales, donde tiene mucho que ver el peso, el contexto, lo vincular, ¿no? Y fundamentalmente, la educación emocional, como hoy bien decían, propone la adaptación de sujeto al medio. Y la ESI propone modificar el medio. Revisemos el medio, revisemos las normas que regulan relaciones de poder para pensar otras normas, ¿no? Una es adaptativa absolutamente, individualista, y la otra es social, cultural, política, ¿no? Digo, aprendimos, por lo menos yo aprendí, nunca lo fui modificando, que la sexualidad es una construcción, que el cuerpo es una construcción,
que el género es una construcción cuando se pensaban que era solamente biológico, y nos cuesta más visibilizar que las emociones también son construcciones epocales. De hecho, Ahmed dice, que me parece hermoso, dice: las emociones son prácticas culturales que se organizan socialmente a través de circuitos afectivos. Lo que sentimos no es tan solo un estado psicológico, sino un problema social, público y colectivo. Ello es así debido a que las emociones no residen ni en los individuos ni en los objetos, sino que se construyen en las interacciones entre los cuerpos y en las relaciones entre las personas. Entonces, la emoción es una sustancia, ¿no?, comandada por el cerebro, organizada, que se puede separar, ¿no?, dividir, ordenar, enfrascar, o la emoción es una construcción en el marco de un vínculo. Digo, que nosotras, que los varones no puedan conectarse con el miedo, no tiene que ver o con la ternura, no tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con que desde chiquito le dijeron: no llores porque si llorás sos un mariquita. Y que un varón le dé vergüenza ir con un ramo de flores para su pareja o besar a su pareja homosexual en la calle, le da vergüenza. No se define esa vergüenza por una cuestión biológica que late el corazón, circula más sangre en las mejillas. Le da vergüenza porque el contexto dice: esto está mal o esto está bien. ¿Se entiende? O sea, ¿hay algo del orden de lo biológico? Y sí, nos late más fuerte el corazón cuando tenemos miedo, nos sonrojamos y nos da vergüenza. Ahora, el motivo por el cual tenemos miedo, vergüenza, alegría o tristeza, lo aprendemos. Y en este contexto de mercado y algoritmos está bastante controlado. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte para salir, mirar nuestra época con otra perspectiva y volver a entrar con una lente crítica. Porque si no, es muy difícil que una docente pueda entender la profundidad de la diferencia de estas dos posiciones. No es que le tenemos que decir: no uses este librito, usa este otro. Es una perspectiva. Después puede usar cualquier recurso desde la perspectiva de la ESI o desde la perspectiva de la educación emocional. No me cambia el librito que use, ¿no? Me cambia la mirada que tengo, política, social, cultural o individualista, mercantilista, algoritmizada. ¿Se entiende por qué es tan importante ir más allá y no quedarnos en discutir si usan tal videíto o tal otro? Cuando armamos el rincón de la calma, ¿no?, cuando le proponemos a los chicos que están tristes y lo abrazamos sin preguntar si le gusta el abrazo, o sea, presuponer enlatadamente lo que el otro quiere o lo que el otro siente. Acá están diciendo: del estilo carita feliz o triste ante una buena o mala acción, la mala acción es la que genera problemas, conflictos, y se imprimen las caritas para esto. Tal cual. Norma Polidoro habla de la educación emocional y emocional, ¿no? Porque los emojis parecen como la caricatura de la expresión de las emociones, y me ha pasado de terminar un curso de ESI, pensar jornadas con las familias y que las docentes dijeran: memotés de emojis. Yo me hacía el harakiri, digo: no, por favor, memotés de emojis después de todo lo que trabajamos, no, ¿qué estamos haciendo? Estímulo-respuesta, asociación, memoria, pero ESI no es un memotés de emoji, pero es muy fuerte, o sea, no culpabilizo a las docentes, es muy fuerte. Estábamos en pandemia, yo supervisábamos Perdón, Lili, te aviso porque quedamos que te avisaba -10. Pasamos 2 Dale. minutos para que sepas. Estábamos en pandemia, trabajamos con la virtualidad no sé, estábamos con muchísimos distritos acompañando la ESI en un momento difícil, y para las jornadas, qué sé yo, de 199 eligieron trabajar con el monstruo de los colores. Y yo decía: si hay un momento en que teníamos las emociones confundidas, abarrotadas, estábamos mal, no entendíamos ni lo que nos pasaba, era eso. Entonces, trabajar el monstruo de los colores, ordenadas en frasquitos, separadas, y wow, no, alojemos, demos lugar a lo que sienten, no pensemos que la tristeza es mala en medio de la pandemia. Pero era fuertísimo, les digo, el 90% pensó en jornadas con el monstruo de los colores. Y no culpabilizo, me abro a pensar
¿por qué tiene tanto arraigo? Porque da soluciones rápidas, porque no me genera conflicto con las familias, porque es coherente con la época en la que estamos, la ESI hoy es contrarrevolucionaria en ese sentido. Entonces descierra. En vez de dar 3 con tango, doy el monstruo y los colores, no voy a tener a ninguna familia golpeándome la puerta de por qué di este cuento o di este otro. Entonces, no me enojo con las docentes, las entiendo, pero tengo que ver cómo las acompaño para que tengan una mirada crítica y entender que ellas también padecen esto, que ellas también lo padecen como sujetos epocales. Leo esto y ya cerramos y les vamos a dar las consignas para trabajar en grupos. Esto es un texto que a mí me pareció muy interesante para pensar en esto que nos pasa, que se llama El algoritmo de los sentimientos, para entenderlo acá desde lo que nos pasa también a nosotros. En el pasado la tristeza era una estación que llegaba sin avisar. Hoy en cambio puede ser programada. El algoritmo, ese engranaje invisible que decide que vemos en nuestras pantallas, no solo nos ofrece canciones, bailes o retos virales, también nos sugiere emociones. Las del odio, los haters son las más comunes y viralizadas, pero hay otras como las del dolor. En TikTok las lágrimas pueden ser tendencia, el duelo puede estar musicalizado, la angustia puede editarse en cámara lenta. ¿Qué tipo de sensibilidad estamos construyendo cuando dejamos que una máquina elija lo que nos conmueve? Casi como si al deslizar el dedo el dolor pudiera volverse contenido, editado con precisión, musicalizado para emocionar y coreografiado para ser compartido. Quizás ya no lloramos por lo que nos pasa, sino por lo que se nos muestra. ¿Y si esa tristeza que sentimos al ver un video no fue casualidad, sino el resultado de una fórmula matemática que supo detectar nuestra vulnerabilidad? El algoritmo podría estar funcionando como un curador emocional silencioso. No propone, impone. Nos conduce sutilmente hacia emociones que no elegimos. No solo organiza nuestro tiempo, también parece modelar nuestras lágrimas, como una corriente invisible que arrastra nuestras historias hasta volverlas reconocibles. ¿Dónde entonces queda la realidad de lo que se comunica? Porque las lágrimas solas ya no bastan, hace falta la música justa, el encuadre preciso, la pausa dramática. En TikTok ya no elegimos qué sentir, el algoritmo lo hace por nosotros, embalando nuestras emociones en relatos breves que nos arrastran sin pausa. ¿Qué queda de nosotros cuando ni siquiera lo que sentimos nos pertenece? ¿No? Digo, yo lo leía y decía, wow, ¿no? Y no estamos por fuera de esto, no estamos por fuera de engancharnos y empezar a sentir que sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos dolor. Por eso me parece central entender lo que hay detrás de este video tan hermoso y tan sencillo como el de la tortuguita, ¿sí? Quedan horas para trabajar esto, pero hay otros temas también, y además nos parece cuando armamos la reunión también con Gaby y Paula, que está bueno que tengan un espacio de intercambio. Todo va a ser a las corridas, se van a quedar con dudas, con preguntas. Yo les advertí que iba a pasar, pero bueno. La idea es la siguiente. Vamos a armar 4 grupos por nivel, 2 de primaria, 1 de inicial, 1 de especial. Hay un drive que lo vuelvo a copiar, está acá, para que ustedes accedan. Lo vuelvo a poner acá. Y la idea es esta, cada grupo elige la escena que le toca por nivel. Y la consigna es que obviamente que la puedan leer, compartir si les resuena con algunas similares, analizarla desde la complejidad y poder pensar cómo intervendrían. O quizá tengan una situación parecida y piensan cómo y comparten cómo intervinieron. 20 minutos, o sea, son como un inicio, un calentamiento, y elijan después una vocera o un vocero. Entonces después cuando volvemos, la idea es que primero cada grupo comente lo que pensó y lo que charló y eso, y después al final, para que si nos enganchamos mucho con una escena, no quede ningún grupo sin compartirla, y al final cuando terminamos, cuando cada grupo ya compartió lo que analizó, ahí nos metemos todos con las escenas de todos, ¿sí? ¿Está?
Ya sabemos que les quedó poco tiempo para discutir. Ya lo sé, yo les dije, no les prometí un Fatal. jardín de rosas, les dije que se Tal iban a ir. cual. Yo también, estaba hablando con ellos y dije, me falta decir esto, decir esto, decir esto, decir esto. ¡Ah! Pero hay dos cosas que me olvidé que las quiero decir muy acotadamente. Una, algo lo enuncié, que está en la legislatura neuquina un proyecto de ley de educación emocional, no sé si lo leyeron, que dice que no se contrapone con la ESI, zaraza, pero entonces cabe la pregunta, si no se contrapone con la ESI, si la ESI aloja la afectividad, ¿para qué corno arman una ley de educación emocional con presupuesto, capacitación docente, materiales? Digo, vale esa Perdón, pregunta. pero esa ley está hace años que va y que viene de la legislatura. Reflotaron ahora, Pero la ahora entró en reflotaron. comisión, Flavia. Ahora entró en comisión para ser tratada. Esa Sí, es sí, la sí. más. La volvieron a reflotar y aparte hay que leerla porque habla de... Se fueron ayornando. Primero hablaban de emociones positivas, negativas, después hablan de limitantes, no limitantes, después hablan de habilidades socioemocionales, le agregaron la palabra socio, pero si uno desmenuza y hace una mirada, digamos, y tiene una mirada meticulosa, salta lo que hay detrás de escena, a pesar de que la van endulzando con términos que uno dice, ah, mira qué bien. Se apropiaron del término. A mí me Claro. llamó, perdón, a mí me llamó la atención justamente leyendo la ley 3250, que dice abajo, incorporar la educación emocional para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo para prevenir comportamientos violentos. Y es una ley que está en vigencia. La No, marqué porque cuando la iba leyendo hay ley de educación emocional por ahora, hay ley de educación emocional en 5 provincias y en Cava. No hay nacional. Y en la legislatura neuquina está en comisión. No sé cuál es esa ley que vos decís, pero es hay la ley que de habla educación. de la capacitación obligatoria en violencia de género y masculinidades en la escuela. Habla eso y en uno de los puntos dice textual esto, lo copié Qué en el cual raro. dice así, Después pasame anoté el número. está en la bibliografía, si la ven, la de Bueno, leyes, ahí está. Repetilo, ¿cómo dice? No tengo el cuadernillo de leyes acá. Que son un Dice, choclo, ley chicos. 3250. Dice, en uno de los puntos, bueno, error mío, no anoté cuál es el punto, porque esto mientras lo iba leyendo lo escribí Sí. así, dice, incorporar la educación emocional para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo para prevenir comportamientos violentos. mira, yo lo que sé por eso, digo, voy a investigar que es ley en 5 provincias que van por armar leyes en más provincias, que en la página de educación emocional, que es muy interesante, dicen que la educación emocional sirve para prevenir suicidios, eliminar el abandono escolar, evitar drogadicción, violencia de género, digo, te soluciona todos los males del mundo, o sea, es maravillosa, no importa las causas sociales que provocan eso, ejercitas respiración, mandalas y muchos OM y resolvés hasta Instancias de UNESCO y de UNICEF. ¿Cómo? Hay instancias de UNESCO y UNICEF. Sí, terrible. Sí, tal cual. Y algo más, después yo les voy a dejar el enlace de una nota que no tenemos tiempo de leer, pero que también es muy interesante, de una gurú de la educación emocional que tiene miles y miles de seguidores y aplaudidores y aplaudidoras, de Laura Lewin, que se llama Cómo fabricar alegría en la educación. Y en esa nota es muy terrible porque dice cómo podemos fabricar emociones en nuestros estudiantes aun cuando no las sientan, ¿sí? Podemos fabricar la alegría aun cuando no sientan la alegría y te dice cómo. Y cómo lo sacás de la tristeza con respiración y ejercicio. Digo, esa lectura y el de la tortuguita, yo las uso mucho porque muestran con mucha claridad a qué apunta la educación emocional en relación, y recién le decía a Paula y a Gaby, a la ESI se le cuestiona qué adoctrina, qué ideologiza, pero nos mandan una persona que dice podemos fabricar emociones en nuestros estudiantes aunque no las sientan y todo el mundo la aplaude, ¿no? O sea, ¿Qué van a fíjense. decir que en el kiosco está el chicle de la felicidad?
Claro, 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 totalmente. Por eso después les voy a dejar la nota para que la lean, porque me parece que son buenos materiales para compartir en las escuelas, con las directoras, o sea, materiales de gente que milita la educación emocional para poder, para que no digan que nosotros criticamos porque criticamos, ¿no? Para que puedan analizarlas con sus propios recursos. Bueno, esas dos Lili, cosas quería perdón, decir. acá abrí la 3250 que nombra María Laura, es la ley Cielo, que es capacitación en materia de violencia de género, y es el artículo 4 que dice la autoridad de aplicación puede determinar la creación de una comisión interdisciplinaria especializada en violencia de género y ejercicio de las masculinidades, con la finalidad de elaborar contenidos o de adecuar programas vigentes sobre dicha temática. Asimismo, incorporar la educación emocional para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Esta no es una ley de educación específicamente, sino para prevenir violencia de género, la sacó la legislatura, y por lo que leí así rápidamente o había leído en algún momento, se refiere más a a la ESI más que a la educación emocional. Lo que pasa que quienes no están en educación muchas veces usan eso como sinónimo, porque toma la ley 26.150 al principio, que es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Como que hay ahí una Claro, confusión. por eso me llamaba la atención que decía, la violencia de género habla de las nuevas masculinidades y demás, el ejercicio de las masculinidades, y de golpe te sale con educación emocional. Sí, tal cual, pero nombra la ESI. Para mí hay una confusión porque la redactora de legislatura no es específica de educación, pero es la ley Cielo que es para varios otros ámbitos y probablemente Que haya de ahí hecho se da esa ley en toda la administración pública. exactamente, es como la Micaela. Mm. Bien, aclarado esto, está Bien, bueno que lo hace María Laura bien. la idea es la siguiente ahora, que brevemente o el vocero de cada grupo, hay dos que se repiten, cuente qué es lo que conversaron sintéticamente, son tres escenas, pero son cuatro grupos, y después abrimos al debate, ¿sí? Así que quieren empezar inicial, hacemos inicial, primaria, especial, primaria, inicial, como ustedes quieran, pero ya. Que empiece primaria, porque la otra vez empezó a iniciar. Vale, bueno, vamos con primaria. Las mandaron al frente, chicas Lola. Porque siempre están en el medio, si no. Bueno, leemos. La escena dice una directora de una escuela de su región. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí. Les plantea que, como ya no es obligatoria la jornada de educar en igualdad, prefiere no hacerla ni trabajar con las familias, nada que tenga que ver con perspectiva de género, porque la comunidad es muy querellante y las docentes tienen miedo. Prefiere abordar la ESI especialmente para trabajar temas de higiene y de cuidado del cuerpo. Lo primero que podríamos decir, plop. Eh, digamos que plop y la otra palabra que salió automáticamente del grupo es desde el paradigma en el que nosotros estamos parados, en el que nosotros estábamos trabajando hace tiempo, y en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro proyecto institucional, nuestro PES, como línea de acción está la educación sexual integral. Es resistir en esto, es interrumpir la práctica y es volver a trabajar y reflexionar sobre el tema, porque la palabra miedo, que era lo que charlábamos con las chicas, ¿miedo a qué? ¿Por qué? Entonces, es como uno dice, ¿no? Uno va en la autopista y de repente hay algo bueno, obstruye el camino, freno. Está medio alusivo para las chicas que están en el concurso y tuvieron una instancia. Freno para evitar un accidente. Freno en realidad para poder reflexionar con ese equipo de gobierno, con esa directora o con toda la institución, qué es lo que está sucediendo y por qué la primera reacción sería el dejar de lado ESI y trabajar higiene y cuidado del cuerpo. Estaríamos como, yo lo dije en un principio como una instancia burlesca, ¿no? Estamos en el juego de la oca, retrocedió 10 pasos y Margarita agregó y perdió 3 turnos, porque en realidad no está tomando, está dejando de lado
toda una historia que aunque es breve dentro de la democracia, ya tiene mucha historia. Entonces, y tenemos muchas herramientas y tenemos mucha bibliografía y además el convencimiento de los que estamos en determinados espacios que trabajamos la ESI como una línea de acción. Entonces, es sostenerla, es interrumpir esas instancias en algún momento cuando un directivo plantea esta situación de miedo. No sé, las chicas si quieren aportar. Buenísimo, buenísimo. Vamos a escuchar todas y después hago algunos comentarios, ¿sí? Buenísimo, Ivana. No sé si el otro grupo de primaria, porque tenían la misma situación, quieren compartir lo que pensaron. Sí, sí, nosotros, bueno, hablamos primero esto del marco legal, ¿no? Que está presente. eh, si bien hay un decreto que derogó el artículo 3, la provincia todavía al menos no ha dicho nada. Nosotros tenemos autonomía en eso, ¿no? Y decíamos, está en el CES, pero además hay que ver ¿qué nos pasa con la ESI? Entonces, trabajar con ese miedo, porque hay un miedo y para esos docentes que lo están expresando, para esa directora, ese miedo es real, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con la ESI? Volvemos, primer puerta de entrada, y yo le decía a los compañeros, hace 19 años que estamos en la puerta de entrada y no sé qué nos pasa que no damos pasito para avanzar. Estamos recontra complicados en eso, ¿no? Porque sigue existiendo el miedo. Entonces sigue existiendo la idea y ahora todavía mucho más de la ESI como ideología de género, ¿no? Entonces pensar a ver cómo desarmamos ese falso dilema de que la ESI es solo ideología de género, cómo desarmamos ese dilema de que la ESI es solo el cuidado del cuerpo y la salud. ¿Sí? Me hace acordar a un manual, estaba buscando libros viejos, ¿no? Manual de puricultura, ¿cómo es esa palabra? Higiene Fue, del que Pericultura. lo decía la chica, donde te enseñaban, no sé, todo eso, ¿no? Entonces, y empezar o seguir, porque en realidad no es que no lo hayamos hecho, al menos en primaria, y tenía que ver con esto que decían las chicas, de una línea que nuestro PES viene desde hace cuánto, chicas, hace 5 años más o menos, desde que empezamos a hacer PES, y la ESI aparece, siempre aparece, en las escuelas siempre aparece esa necesidad de ver cómo hacemos, y ahí tenemos que poner el cuerpo también nosotros como súper, eh, para empezar a trabajar con las familias y cambiar esta idea. Porque es recontra fuerte y cada vez más fuerte. Los medios de comunicación siguen. Yo leía el artículo este de lo que pasó en la Feria del Libro acá, ¿no? Que De también vi Plotier. una opinión tuya, de cómo nos pesa, cómo está pesando todas las opiniones. Entonces, obviamente, en las familias eso se traduce y sigue pareciendo sexo una mala palabra. Hablar de sexo, de sexualidad, una mala palabra, y que yo les decía a los compañeros, pareciera que cada vez que hablamos de eso le vamos a enseñar a los chicos a hacer infancias trans, sí o sí vamos a transformar a todos los chicos en infancias trans, vamos a volver a todos gays, lesbianas, y le vamos a enseñar prácticamente cómo es el acto sexual, ¿no? Esa es la idea que tienen La muchas concepción. familias, de una concepción de qué es eso. Y a pesar de que hace un montón lo venimos trabajando. Entonces, bueno, seguir en esto, ¿no? De cómo eh, primero el trabajo en la escuela, con los integrantes de la escuela y con la familia, pero también presente nosotras porque no dejar solas y solos a estos directivos y a estos docentes que manifiestan un miedo, si no estamos contradiciendo a la ESI, como que el miedo es malo. ¿Tenés Buenísimo, miedo? ¿Qué buenísimo, hacemos? Bueno, buenísimo, eso, charlamos. buenísimo. Muchas gracias. Ahora después voy a ir retomando. Especial. Por acá estamos, Lili. Eh, Somos con Vales y armamos grupo, hoy no está Sole. Nos tocó la situación, una directora, la leo, ¿cierto? Una directora las convoca con urgencia y muy preocupada porque algunas familias piden la cabeza de un estudiante con discapacidad motora que sin querer rozó a una nena. Según la madre, la nena dijo que le tocó la cola, entre comillas, y se apoyó en ella y ya lo acusan de haber abusado de ella.
A partir de esto se entera que comenzaron a juntar firmas para pedir la expulsión del alumno, separar del cargo a la maestra, porque no hizo nada para evitarlo, y se organizaron para ir a hablar en algún medio. Bueno, eh, intensa, fuerte la situación. Nosotros también como equipo supervisivo venimos trabajando como parte del proyecto estratégico supervisivo, la ESI, y siempre estamos en la puerta de entrada, como dice Laura. Seguimos revisando las biografías personales en cuanto a los sistemas de creencias, a los prejuicios, los mitos, y uno dice, pero si ustedes trabajan con personas con discapacidad, lo deberían tener superado. Esto no está superado, muchas veces caen también en cuestiones más bien maternalistas, proteccionistas, elegí la carrera por un familiar, porque cría a mis hermanos, no sé. Tiene que ver mucho con la cuestión religiosa, en muchos casos, la caridad. Es decir, esto está soslayado en el discurso de los docentes de educación especial, pero nos requiere mucho pensar cada situación. Resistencia las tenemos constantemente cada vez que nos juntamos con los equipos de gobierno escolar. Es como que no, los incomoda, como dicen, la es incomoda, no nos animamos a hablar. El otro día te escuchaba también que no tomamos la palabra, dejemos de escribir en el chat y hablemos, levantemos el micrófono, porque uno se expone también. Ahí es donde empezás a conocer al otro en esto de la necesidad de construir vínculos, relación familia-escuela, ¿sí? Escuela-familia. Lo dice Isabelino Siede, también lo trajeron ustedes. Eh, es complejo el tema de la situación que nos plantea, pero bueno, primero hay que despejar, como diría Gabriel, despejar el problema, realmente hay que, como ya los tenemos estudiado, como verá. Nosotras con Vale y con Sole ya hemos ido a todos los conversatorios posibles como para conocer un poco por dónde vamos. Igualmente es de la manera que venimos trabajando también en nuestra impronta. Hoy cuando empezaron con el tema de la tortuga, de esto de la ley de educación emocional, nosotros no podemos pensar en una receta dada, en un enlatado, porque es construir vínculos. Lo nuestro es artesanal, es junto con todos los actores institucionales que van a alojar, que alojamos una trayectoria compleja y requiere mucha pensadera de cómo llegar, cómo vincularte, cómo descifrar lo que te quiere decir. Hoy no está Sole, que es la que maneja más el tema. Ahí llegó Sole, llegó en el auto, Samsung es. Cuando no tienen diálogo, entonces vos tenés que descifrar otros signos. Decíamos esto, despejar la situación, convocar a esta familia, son muchas acciones en paralelo, pero tampoco vertiginosamente, con la, con la tranquilidad o la seguridad de que tenemos un proyecto de gobierno, de que hay un seguimiento de planificaciones, de que hay una supervisión que está mirando, que está acompañando, que está sosteniendo distintas prácticas que las estamos de alguna manera, me sale acreditar ahora, pero como que las estamos convalidando, ¿sí? Eh, las familias tienen que conocer nuestros proyectos, nuestras propuestas. Nosotros no le vamos a pedir autorización, pero algo tienen la escuela en esto de las puertas abiertas de la institución. Invitamos siempre a distintas actividades. Nosotros en educación especial convocamos. El tema del cuerpo en educación especial, hay una construcción en esto de la subjetividad, del registro del cuerpo del otro, de lo propio, de lo ajeno. No es que viene dado, se construye y son desafíos en la convivencia entre pares. Y yo creo que, bueno, hay que seguir pensando desde la que es, hoy trajo Vale también lo de la mirada adultocéntrica. Esto hay que trabajarlo porque hay que escuchar a las infancias también. No vamos a victimizar o revictimizar o poner a todos los pibes, cuéntenos qué pasó. No, no es un careo, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir avanzando, cómo construimos los vínculos, las relaciones. Hoy hablábamos, hemos tenido varios grupos compartidos con Vale
donde los chicos no alcanzan a veces a medir, son bastante impulsivos, por ahí hay que contextualizar en qué momento se dio esta situación, porque por ahí estaban jugando y la silla de ruedas, nosotros nos acordábamos de algunas trayectorias, todos agarraban el de la silla de ruedas y lo paseaban para todos lados y se chocaban, ¿viste? Es parte del juego exploratorio, de descubrir, no sé, de lo lúdico que se da en el ámbito escolar. Seguir pensando en esto de fortalecer el vínculo familia-escuela, la legitimidad de nuestros proyectos, nuestras propuestas, la confianza. El otro, bueno, en esto de que enseguida escrachan en los medios. Yo creo que si enseguida convocamos a esa mamá, vale, ahora le voy a pasar la palabra porque ella dijo varias cuestiones ahí interesantes. Convocar a esta mamá para desarmar cuál es el temor, ¿sí? Hay un temor, un miedo, un prejuicio, justo en relación a una persona con discapacidad. Bueno, habrá que trabajarlo. Corto un momento. Yo siempre me deliro muchísimo cuando hablo. Paso la palabra, ¿vale? No, más que nada porque tenemos 15 minutos y así podemos después conversar de todas las escenas, ¿les parece? Así puede compartir la de inicial y después abrimos, ¿sí? Dale, dale. Pero, vale, ¿querés agregar algo más? Somos así nosotras, somos dos, así que, ¿vale? Cortito, cortito, ¿vale? Cortito. No, simplemente dos cosas. La postura supervisiva es, no se va a echar a ningún estudiante, nadie va a quedar afuera. Después de esa postura, dejar clara esa postura, explicar, digamos, qué es lo que venimos haciendo, por ahí cuestionar algunas cuestiones ahí por qué es lo que pasó, porque estas situaciones nos han dado varias similares, no es algo que está sacado de contexto, realmente pasan situaciones en especial. Y cuando vas indagando un poco, resulta que esto que trae como uso, que había sido un roce, que trae como uso y nos ha pasado que son situaciones que han pasado intrafamiliar y que las depositan en la escuela, ¿no? Que proyectan en la escuela. Entonces ahí después cuestionar y a ver qué fue lo que pasó. Eh, Eso la postura. Y después en relación al scratch, esto de los medios, yo sería lo primero que pararía, porque hay que cuidar suele pasar mucho en educación especial que las familias exponen a sus hijos en medios, y tienen derecho a la intimidad, ¿no? Entonces tienen derecho a guardar, y lo tomaría como el cuidado, ¿no? Como el cuidado desde políticas de cuidado desde la supervisión. Eh, Señora, espere un poquito, esto, nosotros estamos trabajando en esto y así estamos cuidando a su hija también. Eso, esas dos cosas. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, chicas. Vamos inicial entonces, que tenía que ver específicamente igual con el tema que hoy abordamos. Bueno, y leo la escena, si les parece. Una directora les comparte planificaciones docentes en las que observan mucho trabajo referido a la educación emocional, con la convicción que esa es la manera de abordar el eje de afectividad de la ESI. Usan el libro del monstruo de los colores, proponen medirlas con un emociómetro, utilizan un memotest de emojis para identificarlas, arman el botiquín de las emociones y la botella de la calma. Estas últimas propuestas del cuadernillo ESI del Ministerio de Nación, donde además dice que hay que avisar a las familias de las actividades a realizar. Faltó el semáforo y hacíamos bingo. Eh, la primera cuestión, bueno, como bastante del análisis surgió ahora y antes, porque la realidad es que, y en inicial en Neuquén y sobre todo en Neuquén Capital tenemos mucha tela para cortar de todo lo vivido. La realidad es que es un campo de disputa la ESI en inicial. Nada de esa escena nos es ajeno a lo cotidiano, como una primera cosa. A pesar de que hay mucho trabajado, es como bastante cotidiano con lo que nos encontramos en los territorios. Pensamos como algunas, bueno, algunas cuestiones de análisis que ya las fueron trayendo y demás. Eh,
Me parece que hay una cuestión importante que vos trajiste antes sobre el uso de algunos recursos. En realidad, eso sería en algunas situaciones como lo de menos, sino con qué perspectiva se usan, si es desde la ESI o si es de la educación emocional. Y pensando específicamente por ahí en las intervenciones posibles, algunas cosas que nos surgen es retomar desde el eje transversal de nuestro diseño curricular la ESI como una cuestión de mirada integral de la planificación y la propuesta en lo cotidiano y en el todo de la sala y de la institución. Eh, Quizás poder volver a esta idea de lo colectivo en la construcción de la propuesta de la ESI, porque acá no va a alcanzar con solamente trabajar con esta docente que planifica desde este lugar la diferencia entre educación emocional y ESI, probablemente. Si surge en esta cuestión de los miedos, el no saber, probablemente haya un mejor sostén y un mejor entrelazado si la propuesta es colectiva. Entonces nos animamos a decir, hay que volver a mirar el proyecto de la escuela, el proyecto institucional, qué propuesta, qué se espera que se enseñe para esa comunidad en relación a la ESI. Entre como las cuestiones más generales, quizás poder pensar algunas intervenciones a corto plazo en el momento, en esto de interrumpir lo que no, y después poder pensar algunas cuestiones de acciones más a largo plazo en relación a lo institucional, a lo comunitario, bueno, ¿no? Y la participación en la construcción de la propuesta, porque eso es algo muy propio de la ESI también, y acá se está mirando solamente una directora que está legitimando determinada propuesta de educación emocional, entonces pueden ser como posibles puntos de posibles. No sé, compañera, si me olvidé de algo que lo dije así como resumido. No, No, buenísimo, esto de buenísimo. poder develar qué concepciones subyacen de infancia, qué concepción de enseñanza, qué concepción de aprendizaje, qué sabemos que tienen que aprender las infancias hoy en estas comunidades, poder develar esto para poder decir, bueno, qué proyecto escuela y ese proyecto escuela en base a qué, em, a ver, cuestionando esto de la directora muy posicionada en la educación emocional. Entonces, poder develar esto, bueno, vos estás posicionada acá, esta es la mirada de toda la institución, y poder hacer ese análisis institucional, por eso traía a Marianela esta construcción conjunta del proyecto, no es el proyecto de la directora que me lo manda o que lo comparte, sino que es un proyecto que se tiene que construir y pudiendo develar cuáles son las concepciones que tenemos cada uno para poder blanquear, yo con esto no estoy pudiendo, pido ayuda a un otro que me acompañe, construimos juntos, lo repensamos y vamos por lo que verdaderamente la ESI nos está proponiendo, que es alojar las afectividades y no enseñarles a contar cuáles son las emociones y encapsularlas en esto que traías, de enfrascarlas, bueno, esta es la emoción, listo, ahí. ¿Y qué pasa en mi estar con el otro con esas emociones? Buenísimo. Bueno, buenísimo todo lo que trajeron y todo lo que pudieron analizar en 20 minutos. Realmente felicito. Fíjense, casi todos los grupos, y me parece muy interesante, pusieron en valor el marco legal, pusieron en valor los proyectos de supervisión, pues, pusieron en valor los proyectos institucionales, pusieron en proyecto la transversalidad de la ESI como puntos en común y me parece central en cada una de las escenas y de las situaciones. Comparto en relación a la primaria esta idea de poder reponer el marco legal, pero a la vez alojar el miedo, porque reponer el marco legal y a una directora con miedo que dice no quiero hacer las jornadas, que no son obligatorias, decirle no, porque es una ley, porque es un derecho, de vuelta entramos en el terreno de lo políticamente correcto, que es lo que no queremos. Entonces, alojar el miedo es esto que ustedes también traían. ¿Miedo a qué? ¿Miedo por qué? Y acá el lugar de ustedes es fundamental. Tenés mi apoyo, tenés nuestro apoyo. Esto es un proyecto, no estás sola.
Digo, cuando tienen miedo, pensemos que a nivel nación hay un 0800 adoctrinamiento, o sea, no es un miedo que me surge porque biológicamente, digo, es un miedo construido en una época donde nos hacen sentir miedo y que es muy funcional al mercado tener miedo de la otra persona, en este caso las familias, para debilitar los lazos. No es un miedo que surge de la nada, ¿no? Entonces, poder alojar es hacer un análisis político de ese miedo, no culpabilizando desde lo personal, entender quién gana y quién se beneficia al tener miedo, al tener desconfianza, debilitando los lazos, no es ingenuo. Por eso digo que siempre un salir de lo epocal para analizarlo y después entrar de vuelta. Y entonces, en lugar de la supervisión, acompañando, poniendo el hombro, pero a la vez sosteniendo a la ESI, ¿no? Y en todo caso, poder pensar en una jornada que pensando en una comunidad beligerante pueda ser alojada o escuchada, digamos, desarmar y pensar, bueno, a ver, ¿qué podemos trabajar? Bueno, pues, no voy a dar en esa jornada hablar en lenguaje inclusivo y proponer algo, no sé, que tenga, pero quizás hay propuestas o hay actividades ligadas a repensar que los varones puedan jugar que las mujeres puedan tal, que los modelos hegemónicos de belleza dirigidos a las mujeres y a los varones. Me acuerdo de una jornada con familias, trabajamos sector El Hombre Increíblemente Fuerte y trabajamos con las familias. ¿Qué secretos ellas tenían en el sentido de cosas que no pudieron hacer por ser de neno o varón? Y salieron cosas hermosas. Yo no podía hacer aeromodelismo y me encantaba, a mí me encantaba cocinar y me echaban de la cocina. Bueno, justamente para que ninguna de sus hijas y de sus hijos dejen de hacer cosas porque dicen que es de nena o dicen que es de varón, es que trabajamos la ESI. Digo, la ESI tiene muchos materiales muy amables hacia la familia. Bueno, vamos por ahí, no dejemos pero no seamos dogmáticos de tirarle la ley por la cabeza a esa directora con los 5 ejes, porque vamos a generar más resistencia. Esto es lo que a mí me preocupa de la ESI a veces, ¿no? Alojar pensemos qué propuestas le podemos hacer a esta directora para que pueda sostener la jornada sintiéndose que la puede sostener. Y eso es alojar el miedo, ¿sí? Voy a tener que ir rápido, pero por lo menos quiero tomar algunas de las cosas principales de cada escena. Respecto de Lili, las... Sí. perdón, perdón que te interrumpa, pero quisiera compartir algo que es muy, muy situado en relación a lo que vos estás trayendo. En el 2023, cuando se generaron los conversatorios para poder abordar esta vuelta del receso que tuvimos en inicial, con una semana de trabajo con la familia, que son los que tenemos ahora disponibles como marco de este concurso también. Eh, una de las cuestiones en las planificaciones para esa semana de trabajo con la comunidad era abordar la normativa, era a partir de la normativa. Y cuando, bueno, logramos transitar con todos los vaivenes esa semana y en el después vino la evaluación. ¿Qué cuestiones surgieron en la evaluación de todo el territorio de Neuquén? Que en aquellas instituciones donde se había trabajado con las familias, en principios de juegos, de la cotidianidad, la recepción con las familias había sido espectacular y había podido avanzar en ese proceso de revinculación. En cambio, donde se había previsto una planificación con cuestiones más informativas, en donde aparecían los afiches con la ley dice, el protocolo dice, ahí se habían encontrado confrontaciones, resurgieron situaciones de las que veníamos viviendo, porque hubo traslado de familias entre las instituciones en situación de conflicto. Fueron situaciones extremadamente complejas durante esa semana. Que tiene que ver con esto que vos decís, es decir, esto que vos decís nosotros lo pusimos en prueba, lo pusimos en marcha y esto es lo que pasó. Sabemos que cuando vamos con la normativa como única cuestión, nos quedamos cortos, por decirlo diplomáticamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso digo, cuando digo que la ESI no es una bajada
correcta, políticamente correcta, de línea, estamos haciendo lo mismo que criticamos a la educación emocional. Entonces, alojar el miedo es arremangar y pensar con esta directora, ¿de qué tenés miedo? Bueno, vamos a pensar juntas una jornada que vos sientas que podés y mirá, ¿no? Y me parece central esto que vos decís. Y acá también, Marianela, me das pie a lo de especial, porque en ese momento que acompañamos, bueno, particularmente acompañé a todo el nivel con todo el estallido de las denuncias, que sigue apareciendo en todo el país, y más en un momento de debilitamiento de los lazos, desconfianza de la escuela pública. Como vos decís, Anabela, esta escena, ninguna escena la saqué de mi cabeza, son todas situaciones que han sido y que replican muchísimo. Pero me parece que es fundamental esto que ustedes dicen, ¿no? O sea, parar la situación, citar a las familias, hablar de no exponer a los chicos en los medios, que las familias se den cuenta del riesgo que implica abrir esto, pero a la vez defender a las docentes. Hace muy poquito en Santa Fe, en un caso acusaban a un portero que por supuesto fue sobreseído, el ministerio decidió separar del cargo a todas las docentes y a la directora, con lo cual se fomentaba mucho más, no solo que el portero había abusado hacia el chico, sino que todos habían sido cómplices. O sea, no es lo mismo apoyar y decir, yo acá estoy defendiendo y acompañando a la escuela, a la directora, esto no pasó, que una medida que se tomó hace menos de un mes en Santa Fe, donde separaron hasta la directora del cargo. Eso fomenta mucho más la desconfianza, la sospecha. Después el portero fue sobreseído. No sé qué pasó con las pobres maestras, que en las redes decían, claro, todas son cómplices, sigamos los jardines donde estén para... No, ¿no? Entonces, apoyar y acompañar y tener una postura firme hacia la docente, y también esto que ustedes trajeron que me parece fundamental, interpelar la mirada adultocéntrica de la sexualidad infantil, ¿no? Porque no solo pasa en especial, hay muchos jardines donde vienen las madres o padres pidiendo la cabeza de un nene que abrazó a la fuerza a otro, o sea, o que le tocó los genitales a otro. Entonces, antes de que estalle el estallido, hablemos con las familias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad infantil? En especial, en inicial, en primaria, en un contexto donde tienen la porno requete a mano, y que eso no tiene que ver con la ESI si andan excitados, tiene que ver con que se bajan las pornos de cualquier lado. Hablemos de qué se trata la sexualidad infantil, porque además, otro peligro es que si todo es abuso, se banaliza lo grave que es un abuso. Es un abuso, un abrazo un profe que abrazó, es un abrazo un nene que abrazó a otro, es un abrazo dos nenes que se tocan los genitales, es un abuso, digo, todo es un abuso. ¿Qué queda para una situación terriblemente dolorosa, espantosa, de dominio del otro cuerpo, de abuso? Todo esto, y esto me lo van a escuchar a decir 3.500 veces, y sorry por la repetición, hay que hablarlo con la familia antes del estallido, sobre la sexualidad infantil, sobre la comunicación en los grupos de WhatsApp, la banalización del abuso, el lugar de los medios, la información que dan amarillista. Todos estos temas hay que hablarlos antes del estallido, porque tampoco garantizamos que el estallido no se dé, pero es el ámbito de lo posible, ¿sí? Porque es el combo de pensar a los niños como adultos, la desconfianza hacia la escuela, la cuestión mediática, estalla, ¿no? Entonces me parece que todo esto es previo, y sobre todo lo que ustedes traen, que me parece fundamental, acompañar a la institución y a las directoras y a las docentes, y ayudar y acompañar en medio de situaciones que generan mucha angustia y además tienen un efecto contagioso. Al otro día tenés 30.000 denuncias en jardines, porque contagia, ¿no? En los medios escuchás a una mamá y entonces todas preguntan y todas... Y en el último, me parece importante esto de, sobre todo cuando una directora está convencida que trabaja la ESI y trabaja desde otra perspectiva, prestarles las lentes. Inclusive a mí me parece que esto que ustedes traen, que es tal cual, que es volver a poner en valor la puerta de reflexión sobre nosotras y nosotros mismos, a quien sostiene el emociómetro, poder preguntarle, ¿vos podés medir hoy tu alegría? ¿Por qué se le vas a pedir a un pibe que mida el enojo o la felicidad? ¿Vos podés definirme una emoción que hoy sentís? No, tengo miedo, estoy con bronca, tengo alegría.
entonces, ¿por qué le pedimos a los chicos que no? O sea, poder pensar esto que es tan ridículo y que pareciera que los chicos lo tienen que decir, la emoción, el colorcito, la miden. ¿Y qué hay detrás de esto? Entonces empezamos, bueno, detrás de esto hay una concepción de emoción, hay una idea de, ¿no? Como, pero también hacerlas sentir personalmente, ¿qué sentirían ellas con estas propuestas? ¿No? Obligarlas a decir cómo se sienten, ¿no? Todos en la sala tenemos que contar cómo nos sentimos, ¿no? Y sobre todo, y de la mano de la ESI, visibilizar que las emociones están siempre presentes, no solamente cuando las tematizamos. Ahora, también está bueno, y esto me ha pasado después de mucho recorrido, no decir monstruo de los colores no, emocionario no, esto no. Primero, sí, lo puedo usar desde otra perspectiva. Primero. Y segundo, hay muchos materiales que podemos usar de la mano de la ESI con una perspectiva que tiene en cuenta los ejes y demás. ¿Que la voy a usar de manera situada? Sí, pero no es el monstruo de los colores o el vacío existencial. Renata Nazareno y el mundo de los sentimientos, Paca Paca, palabras importantes, Petit el monstruo. Hay miles de libros, de recursos audiovisuales que podemos usar de la mano de la ESI con perspectiva de género, de derechos. No es que a esa directora y a esa maestra que están, necesito un recurso, no las dejemos en el vacío. Démosle algunos recursos para que piense si de manera situada le sirven a su grupo y después trabajemos todo lo demás. Porque si no le bajamos de vuelta a la teoría, la dejamos desarmada, le decimos esto no y esto tampoco, ¿y qué va a agarrar? Otra vez al monstruo de los colores para enfrascarlas. Entonces, démosles recursos. Yo voy a volver a poner en el campus materiales y demás. Hay muchos y muy buenos que tienen en cuenta la perspectiva de género, los derechos, los ejes, el cuerpo y la salud desde una manera integral, ¿no? Entonces, me parece que estas son como cuestiones centrales cuando decimos alojar desde la ESI. No es tirarle teoría, decirle que es ley, vamos por los 20 años, sin darle una soguita, ¿no? Para donde pueda sentirse esa persona cómoda, ¿no? En ese punto, digo, y me alegra profundamente sentirles convencides de defender y seguir sosteniendo la ESI. Digo, me da como mucha alegría, me da mucha tranquilidad. Digo, la ESI cumple 20 años y en este contexto tan adverso me parece fundamental estar convencidos, pero no solo porque es ley, ¿no? Yo digo que la ESI es pensar de qué manera queremos vivir, de qué manera nos queremos vincular e ir por otros mundos posibles, digo, no es solamente un grupito de NAP y de contenidos, ¿no? Y esto de reponer los derechos, de pensar en una justicia social, no es un contenido más, ¿no? Entonces me parece que una directora, que una docente se sienta acompañada por los equipos de supervisión para sostener una política de vida más justa, me conmueve, me alegra. Lo otro son detalles que uno puede ir ajustando, leyendo, pero fundamentalmente la convicción de que es por ahí me parece central. Lili, ¿te puedo interrumpir un segundito? Porque no quería dejar de No, Ah, bueno, dale. yo ya cierro el micrófono. No, No, más, interrumpí en más. función de lo que traes y esto de la defensa de la ESI que hacen, recordaba, hace poco estaba haciendo una investigación y leí que acá y en México, porque justo tenía que ver con México, en los dos países y en Latinoamérica en general, en los relevamientos que hubo, el 60% de las denuncias de abuso de niños entre 9 y 13 años sucede en ámbitos intrafamiliares. Entonces yo pensaba, ¿cómo podríamos hacer para que esos pibes, cuando dicen con mis hijos no, cómo podemos hacer si se tienen que meter adentro del caparazón cuando les pasa algo? ¿Cómo podríamos hacer para que esos pibes no sigan siendo víctimas de esos abusos dentro de las familias, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tan importante tiene la escuela para poder darle la palabra a estos chicos y que además, a partir del trabajo con la ESI, también hubo muy buenas repercusiones en relación a que le encontraron un sentido a aquello que les estaba pasando frente a la situación de que quien lo debía cuidar lo estaba vulnerando, ¿no? Entonces me parece importante que no soltemos
esta herramienta tan importante para darle palabra y voz a los niños y las niñas, que permiten que, bueno, en casos extremos como estos, que no son pocos, lamentablemente, puedan liberarse de esas situaciones espantosas que aquejan y que no tengan que cumplir 40 años como pasa en algunos casos, 40, 50 años para poder denunciar lo que les pasó cuando eran niños. Entonces me parece re bueno esto y que sigamos luchando por sostenerla, ¿no? Solo eso quería decir. No, Pau, buenísimo lo que traes. Eso también es un tema para trabajar con las familias, explicar que la mayoría de los abusos se dan en el marco intrafamiliar y que gracias a la ESI y dar ahí sí estadísticas dadas por la UNESCO y UNICEF y demás, de la cantidad de casos que se han detectado gracias a la ESI, no son nidos de pedófilos, ¿no? Me parece que hay que dar vuelta a esto. Y acá tengo un ejemplo concreto, que lo dije varias veces, que una practicante que iba a observar un aula, había un nene enojado y la maestra decía, andar, acompañarlo al rincón de la calma para que apriete las pelotitas, le dé a la pelotita. Era la única propuesta que tenía la docente. Y esta auxiliar fue armando vínculo con este nene. Se acercaba, y el nene estaba enojado porque estaba siendo maltratado. Pero no aparecía la pregunta. La única estrategia que tenía la maestra era, y esto es concreto lo que vos estás diciendo, Paula, era mandarlo al rincón de la calma, apretar las pelotitas. No estaba esa pregunta para la tortuguita, ¿por qué estás enojado? Y recién le pude ir contando cuando armó un vínculo de confianza. Y lo armó con la auxiliar, no con la docente. Y ahí le dijo, me pegan en mi casa. Y ahí se armó todo. Pero fíjate concretamente a lo que lleva la educación emocional y a lo que lleva, escuchemos, simplemente el verbo escuchar, alojar, ¿no? Y me parece importantísimo esto que traes. No quiero extenderme mucho más y tengo un problema moral con Azucena, creo. Yo quería cerrar este encuentro con un video que adoro, que se llama, capaz lo vieron porque yo lo hice circular, que se llama Es imprescindible, que aparte me parece que es una hermosísima herramienta para trabajar en las escuelas, con familias, en reuniones con familias, con directoras y demás. Y tengo el compromiso del video de la trama, me van a matar si veo los dos. Entonces yo lo que pensaba, si les parece, pasamos ahora y cerramos con Es imprescindible y les mando, prometo, el enlace para que puedan ver el de la trama, que es otra belleza. A mí me cuesta elegir, pero el de la trama también es hermoso porque no es de ESI, pero yo lo leo en clave de ESI y de escuela. Entonces, si acuerdan y les parece, vemos ahora el de Es imprescindible, ¿sí? ¿Cómo surge este video? Mauro Tesuri, que es un genio total del mundo mundial, maestro de escuela especial, musicoterapeuta, escribe esta canción, ahí le propongo, cuando me llega la canción, armar un video. Laura Jaite, que es una ilustradora copada, y yo armamos las ilustraciones, metí todas las fotos que tenía en el celu desde el 2008 en adelante, y Lucía de Forum Infancias lo armó, y para mí es el mejor regalo que tuvo la ESI para sus 20 años, por eso lo quiero compartir, y después les vamos a dejar el enlace de YouTube para que lo puedan ver. Así que si se acuerdan, lo pasamos, y ahí les dejo libertad para que disfruten del fin de semana largo. Esperen. A ver. No, cualquier cosa, un minuto. Esperen. ¿Están viendo? Hoy no es igual. ¿Sí? Es indefinible. A Juana le incomodaba que su tío se acercara, pero un día en la escuela ella lo pudo decir. A Luca le daba vergüenza expresar su emoción tan intensa, le angustiaba su vida, su cuerpo, su sentir. Por eso no es igual, no es lo mismo si no está.
siempre borran lo que suele incomodar. Y hoy no es igual, no es lo mismo si no está mi derecho, ¿quién los va a garantizar? Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar. Un grupo de compañeros la tenían con mi cuerpo, no paraban, no dejaban de burlar. A Mariela la miraban, se reían en su cara, es callada o nadie la quiere escuchar. Por eso no es igual, no es lo mismo si no está, siempre borran lo que suele incomodar. Y hoy no es igual, no es lo mismo si no está, mis derechos quién lo va a garantizar. Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar y a transformar. Una foto medio zarpada circulaba, era de Juliana, una amiga, y eso es parte de su intimidad. Que mi cuerpo es mi casa y mi templo, cambia, siente, merece respeto, compartiendo así aprendo, lo tengo que cuidar. Por eso no es igual, no es lo mismo si no está, siempre borra lo que suele incomodar. Y hoy no es igual, no es lo mismo si no está, mi derecho quién lo va a garantizar. Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar. Es imprescindible, porque todo no es decible, las palabras no siempre encuentran lugar, porque es importante lo que queda por delante, si me escuchan puede que me anime a hablar y a transformar. Es imprescindible, no es lo mismo si no está, mi derecho quién lo va a garantizar. La ESI es una necesidad. La ESI es un derecho. Es indefinible. Es invisible. Es invisible. Me emocionó. Ay, yo la vuelvo a ver y me vuelvo a emocionar, me mata. Bueno, Pero nada, Precioso, precioso. Muchas gracias, Liliana. no, al contrario, después les voy a pasar el enlace de YouTube para que lo tengan y prometo que el de la trama también, porque me parece es hermosísimo y es emocionante, pero además me parece un hermoso recurso para estos 20 años para compartir en cada institución, ¿sí? Así que bueno, nada, nos quedamos con esta linda sensación. Agradecerles enormemente la participación intensa,
Perdón que corramos con los tiempos, pero bueno, nos dio hasta acá. Así que cualquier otro material que quieran o necesiten o que les quede ahí pensando, hay mucho en el campus, pero cualquier otra extra, me avisan y lo sumamos, ¿sí? En Así que estos bueno, días, muchísimas gracias. en estos días subimos el foro, el video, y bueno, y nos estamos viendo el 28, ¿no? Para el otro encuentro. Gracias. Gracias, Lili. Un placer. Gracias, Lili. Nos vemos todos. Nos Chau, chau. Vemos. Gracias, Chao, saludos Buen a fin todos de- y todas. Chao, chao. chao. Chao, chao.